Este, vamos a dar inicio. Les voy a comentar, bueno, ayer me enviaron una información respecto a que se tenían que respetar los días inhábiles. Entonces, el examen lo vamos a correr para el día lunes, ¿ok? A la misma hora. En caso de que hubiera algún inconveniente, pues háganmelo saber de una vez, sino para reacomodarlo en otro día, entonces la siguiente semana, ¿ok? Pero me lo mandan por mensajito con cada uno de sus representantes y ya ahí vemos, ¿no? Y les iba a comentar que voy a tratar ahorita en estos días de terminar todos los temas que corresponden al programa, y una vez que terminemos los temas del programa, ya les voy mostrando los temas que yo agrego o acostumbro a agregar al programa, ¿ok? Para que, bueno, cumplamos con el programa. Vamos a empezar con lo que es la interacción de los fármacos y de los alimentos. No recuerdo si en el archivo de Nutri venían algunas copias de esto. No sean malitos, por ahí revisen si es que sí tenemos este archivo, si no lo escaneo y ya se los comparto, porque es de un libro, entonces es un manual, entonces en el manual viene todo el resumen de lo que es la interacción de los fármacos con los alimentos y ya se los comparto, pero revisen, ¿no? Por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Esta es una parte muy importante, sobre todo porque está enfocada a lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco. Es importante que nosotros tengamos en cuenta no solamente de prescribir o el cuidado de prescribir el fármaco, ¿ok? Eso lo hacemos de manera, pues, a veces casi automática, ¿no? Entonces, ya no sabemos las dosis, ya no sabemos las presentaciones, ya no sabemos cómo se la tiene que tomar el paciente, durante qué tiempo, etcétera. Lo que nos falla muchas veces es que las recomendaciones que tenemos que dar es cómo debe de tomarse ese fármaco, con el estómago vacío, con los alimentos, con ciertos alimentos que lo favorecen, con ciertos alimentos que no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa es la interacción fármaco-alimento, ¿ok? Entonces, realmente aquí dice proponer estrategias para aprovechar el beneficio también del fármaco. Además, si nosotros tenemos en cuenta eso, incluso podemos acortar los tiempos a veces de los tratamientos, ¿ok? Entonces, depende también de esto que nosotros sepamos. La interacción, lo que les decía yo, la farmacocinética, la farmacodinamia, que entra en el rubro de la farmacoterapia, ¿ok? Tenemos que conocer los efectos adversos de los fármacos. Es más fácil que nosotros conozcamos el efecto adverso por grupos de fármacos. Quiere decir, el grupo de los aminoglucósidos, pues tienen estos efectos adversos, la mayoría de ellos. Los efectos adversos, no sé, del grupo de las penicilinas, que es muy amplio, muy, muy amplio, pues hacer un resumen de cada efecto adverso de los subgrupos de las penicilinas, ¿ok? Entonces, sí hacer como un cuadro sintético de el grupo, no por fármaco, sino por grupo de fármacos, y el efecto adverso que pudiéramos encontrar en la mayoría de los fármacos que pertenecen a ese grupo. Entonces, como lo que les digo, de los aminoglucósidos, de los macrólidos, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa? De las penicilinas, de los antihistamínicos, en general. Si nosotros hacemos un análisis o un grupo así, un cuadro sintético, pues es muchísimo mejor, ¿ok? No sean malitos, chicos, ¿me esperan un segundito?
Ok, entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que contemplar. Recordar un poquito de lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, etcétera, ¿ok? Eso, bueno, ya lo vieron ustedes. Hay mecanismos en los que el fármaco va a actuar precisamente en lo que es, empezando por principio de cuentas, lo que es la absorción, tanto del fármaco como del nutriente. Aquí es algo importante. Es un paso importante en lo que es la farmacoterapia. Entonces, la absorción de los fármacos, sí también tenemos que tenerla en cuenta y que hay algunos factores que pueden modificar la absorción del fármaco, sobre todo, por ejemplo, la presencia o ausencia de ciertos nutrientes. Y también hay algunos fármacos que, por ejemplo, nos impiden la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, puede haber ahí una situación ambigua en estos tratamientos por la forma de comportarse de los medicamentos y la forma de comportarse también de los nutrientes, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En este cuadrito de aquí abajo estamos viendo diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y la absorción que tienen algunos nutrientes. Entonces, vean, por ejemplo, a qué nivel se va a absorber, por ejemplo, más calcio, más vitamina A, más vitamina B1 en el duodeno, ¿ok? Ya en el yeyuno, por ejemplo, tenemos más iones de absorción, más cantidad de vitaminas, vitamina E, vitamina K, vitamina C, ¿ok? En el íleo, por ejemplo, además disacáridos, en el yeyuno, por ejemplo, glucosa como monosacáridos. Este cuadrito está muy didáctico, está muy fácil, pero nos ayuda mucho para saber cuando incluso tenemos patologías a determinado nivel, pues también pueden interferir con la absorción de todos los elementos que aquí estamos viendo. Entonces, pues me parece un cuadrito muy útil que me encontré y muy práctico, ¿ok? Bien, algunos fármacos en especial, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el hierro. Ajá. El hierro tiene la característica de que se absorbe mucho mejor en un medio ácido. Esa es la característica del hierro. Y cuando se toma con alimentos, pues va a disminuir esta capacidad de absorción que tiene el hierro. Eh, si le favorece un medio ácido, por lo tanto, tendrá que tomarse con el estómago vacío. Esa es la recomendación del hierro. Sin embargo, uno de los efectos secundarios del hierro, ahorita lo estoy buscando aquí en el libro, uno de los efectos secundarios del hierro es la náusea. Entonces, la náusea es algo que causa el hierro. Entonces, imagínense un paciente con el estómago vacío y además que tenga que tomar hierro. Lo que se recomienda es que el hierro se pueda tomar con algunos jugos ácidos. Por ejemplo, un jugo de naranja, por ejemplo, se pueda tomar con jugo de arándanos también, es ácido y mitiga un poco la náusea que causa el hierro y además favorece la absorción de este. Es un ejemplo común en cuanto a esto. En cuanto a los antimicrobianos, la mayoría de los antimicrobianos son estables en un medio alcalino cuando nosotros estamos comiendo. Entonces, en presencia de alimento, la mayoría de los antimicrobianos tienen cierta estabilidad. Sin embargo, hay unos muy en específico que son las quinolonas, los macrólidos, que requieren ellos sí de un pH ácido. Son los únicos fármacos que vamos a tener que indicar con el estómago vacío, las quinolonas y los macrólidos. Las quinolonas, por ejemplo, y la tetraciclina tienen una situación compleja.
Si se administran con leche, el lácteo o el calcio del lácteo va a impedir que se absorba adecuadamente el fármaco, el antimicrobiano. Y a su vez, el antimicrobiano va a secuestrar también el calcio de la leche. Entonces, es una cuestión que no se debe de combinar. Son este fármaco con los lácteos no se debe de indicar, ¿ok? Entonces, se le dice al paciente, en el caso de que tenga que tomarse cada 12 horas, que durante los días de tratamiento prescinda, no se tomen lácteos, leche, queso, yogur. Durante ese tiempo, pues no va a poder tomar lácteos, ¿ok? Porque si no va a interferir con la absorción del antimicrobiano y no vamos a alcanzar el efecto deseado. Eso es un ejemplo de este fármaco. Otra cuestión que tienen estos fármacos, sobre todo los macrólidos tienen el efecto secundario de disgeneusia, quiere decir que tienen una alteración en la percepción del gusto o disgeusia. Y esta alteración en la percepción es que estos macrólidos nos dan una sensación de metal en la boca cuando nosotros lo tomamos. Son los macrólidos, algunos antihipertensivos, algunos antihistamínicos, tienen estas características. Entonces, también tenemos que indicarle al paciente esa situación. Mal sabor de boca, por ejemplo, la citromicina nos da esa sensación. Dice la citromicina, algunos médicos la pueden recomendar 1 o 2 horas antes del consumo de alimentos, ¿sí? También, por ejemplo, se debe de evitar el consumo de alcohol. También falta el tema de alcohol, aparte para que se los muestre. Ok, esto es lo mismo que les decía, ok, en cuanto a la quelación o el secuestro del calcio por parte del antimicrobiano. Bueno, en cuanto a la distribución de los fármacos, recuerden que la mayoría del transporte de estos es llevado a cabo por las proteínas que se encuentran en el plasma. La proteína que tiene una mayor actividad en esta situación es la albúmina. La cantidad de albúmina normal plasmática es de 3 gramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que sobre todo en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, hay pacientes que tienen cifras bajas de albúmina, condicionada la mayoría de los casos por algunas de las patologías que presentan los pacientes. Y por lo tanto, en estos pacientes que se les administra una gran cantidad de fármacos, se debe de tener en cuenta esta disminución de proteínas porque las proteínas no van a ser suficientes, la albúmina no va a ser la suficiente para poder transportar todas las moléculas de los fármacos. Aquí tenemos un problema porque van a quedar fragmentos libres de los fármacos y estos sí pueden causar hasta ciertos efectos tóxicos del fármaco, aún respetando la dosis indicada. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en pacientes hospitalizados, vigilar estrechamente las cantidades o los niveles de albúmina para no causar efectos de toxicidad por los fármacos administrados. ¿Ok? Entonces, esto es otra cuestión que hay que ver. En cuanto a nivel intestinal, por ejemplo, hay algunos alimentos como ¿cómo se llama? Toronja, que va o tiene la capacidad de inhibir el sistema citocromo P450.
Y este sistema, recuerden que también tiene una gran importancia en el metabolismo de muchos fármacos. Eso en cuanto a la toronja. En cuanto a eso es en cuanto a la absorción. En cuanto, y a lo mejor el transporte y el metabolismo de algunos fármacos. En cuanto a la excreción, también vamos a tener algunos fármacos, por ejemplo, que pueden modificar, o algunos alimentos que pueden modificar el pH urinario. Hay algunos alimentos, por ejemplo, que favorecen que se produzcan orinas alcalinas, ¿ok? Y esta situación va a promover la eliminación de los ácidos. Hay alimentos, por ejemplo, los lácteos son los más característicos de producir orinas alcalinas, las verduras, algunas, y algunas leguminosas. Dentro de las leguminosas, la mayoría produce orinas alcalinas, excepto las lentejas, ¿ok? Esto ya tenemos que irlo teniendo en cuenta porque con esto nosotros podemos indicar también algunos alimentos para que favorezcan una acidez urinaria. Y recuerden que esta situación se indica mucho en los pacientes que tienen determinadas afecciones urinarias, sobre todo infecciones de vías urinarias. De repente se recomienda que tengan o que se favorezca esta acidez para tratar de eliminar lo más pronto posible la infección urinaria. De hecho, aunque no está indicado ciertamente, algunos médicos tienden a usar ciertos ayudantes, como son la vitamina C, para poder acidificar la orina, ¿ok? Algunos artículos mencionan que el uso excesivo de la vitamina C para esta situación también podría tener efectos secundarios y puede desarrollar litos urinarios en algunas personas. Entonces, si nosotros quisiéramos acidificar por esta situación la orina del paciente, pues lo mejor sería indicarle algunos alimentos que nos pudieran ayudar para esto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, las lentejas, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces este grupo de alimentos que alcalinizan, por ejemplo, almendras, coco, todas las frutas, excepto las ciruelas y los arándanos, que les repito, los arándanos también acidifican, ¿ok? Nos ayudan a la acidificación. ¿Cuáles son los alimentos ácidos? Los alimentos que pueden acidificar la orina, pues es la carne, el pescado, los mariscos, los cacahuates, las avellanas, ¿ok? Las ciruelas, las lentejas y los arándanos. Esos son los alimentos que acidifican la orina. Entonces, estos sí los podríamos utilizar para esta situación que les comento. Bueno, hay algunas, ¿cómo se llama? Hay algunos dulces que están elaborados a base de regaliz. El regaliz es una raíz y esta raíz, solamente en cantidades muy, muy grandes, nos puede aumentar o modificar las concentraciones de cortisol. Y obviamente con esto nos va a llevar como consecuencia a una mayor reabsorción y retención de sodio y de agua. Por lo tanto, vamos a tener o pudiéramos observar en los pacientes, en las personas, un aumento de la presión arterial, ¿ok? Entonces, eso también lo vemos en algunos alimentos que, bueno, tienen esta base de regaliz como parte de. Bueno, en caso del daño a la mucosa intestinal, hay algunos medicamentos que ya todos conocemos con cierta especificidad para realizar este daño o causar este daño. De los que más conocemos son los AINES,
porque son los que más se utilizan o de repente los que más abuso tienen. Hace algunos años pues se usaba mucho de los antimicrobianos, pero ahora con la restricción que se tiene, que solamente se administran bajo prescripción médica, bueno, pues ahora muchos pacientes pues van y compran AINES, ¿no? Entonces también pueden caer en el abuso de estos fármacos, y estos fármacos también van a causar daño en la mucosa intestinal. Obviamente los antimicrobianos solamente cuando se utilizan en periodos prolongados de tiempo, los quimioterapéuticos también, y creo que son de los que más daño nos causan. Y lo que más observamos son sobre todo eh, a lo mejor colon irritable, casos muy graves, una colitis, ¿cómo se llama? Pseudomembranosa, que es lo que suelen causar algunos, por ejemplo, ¿sí? Y aquí, bueno, dice que colitis específica. El metrotexato, que les digo que es un medicamento para la utilización de las neoplasias, aunque no es exclusivo porque también se puede utilizar en dosis más bajas como tratamiento de la artritis reumatoide. El detalle con la artritis es que se utiliza también por periodos prolongados de tiempo, y el metrotexato tiene la característica de ser un antagonista del ácido fólico. Esto hace que los pacientes que consuman metrotexato, por ejemplo, los de artritis reumatoide, pues tengan una deficiencia de ácido fólico y por lo tanto cierto tipo de anemia que ya habíamos comentado. Estos pacientes se tienen que suplementar con ácido fólico, pero durante ese tiempo tienen que suspender un poco lo que es el metrotexato para poderles restituir o dar lo que es los suplementos con ácido fólico y poder corregir las anemias que pudieran llegar a tener, ¿ok? Eso es el problema que tiene el metrotexato. Ok, bueno, eso es lo de la artritis reumatoide. En cuanto a la excreción también de medicamentos, sobre todo de tipo diurético, tenemos ciertas características con cada uno de ellos. La furosemida es un diurético muy bueno, muy eficaz, realmente quita el edema rápido y en corto tiempo, pero el problema de la furosemida es que elimina o barre muchos de los electrolitos que nosotros tenemos. Entonces, pues elimina potasio, magnesio, sodio, cloro y calcio. Elimina muchas cosas, ¿sí? Por eso es que la indicación de furosemida debe ser por pocos días, ¿sí? Si se va a utilizar furosemida, que sea por pocos días. Si nosotros tendríamos que indicar que nuestro paciente utilizara más o por periodo prolongado de tiempo algún diurético por cierta condición que tuviera, pues entonces tendríamos nosotros que optar por otro tipo de medicamento. Por ejemplo, la espironolactona es ahorradora de potasio. Es una muy buena opción la espironolactona, sobre todo para pacientes que tienen alguna situación cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial o una insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes con estas condiciones y que requieran el apoyo de un diurético, sí tendríamos que optar mejor por una espironolactona. También la hidroclorotiazida es ahorradora de calcio, por ejemplo, y pues son los diuréticos que más se van a utilizar. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí algunas otras sustancias que son propias de los alimentos y que también pueden interferir con algunos fármacos, ¿ok? Por ejemplo, la cafeína, que es considerada un alcaloide, la cafeína es considerada como un estimulante, la cafeína. Entonces, obviamente, la contraindicación que tendría que tener es que no se administrara con fármacos que su prescripción fuera la de sedación, por ejemplo, ¿no?
En este grupo de fármacos entraría lo que son las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces tendríamos que restringir el consumo de cafeína a los pacientes que estén tomando este tipo de fármacos. La cafeína es considerada como una droga psicoactiva que estimula de manera muy leve, ¿ok? El detalle con la cafeína también es que desarrolla tolerancia. Nosotros, por ejemplo, para lograr el efecto de la cafeína, pues tomamos ciertas cantidades, por ejemplo, de tazas de café o de té, por ejemplo, y hay algunas personas, sobre todo las que tienen labores nocturnas, enfermeras, veladores, guardias, por ejemplo, que pues echan mano del café para poder permanecer despiertos. No en todos los pacientes se obtiene la misma reacción. En algunos pacientes incluso me han dicho que si toman café les da sueño. Entonces, pues eso va a depender de cada persona, ¿va? Y pues, ¿cómo se llama? Desarrolla tolerancia. Entonces, en estas personas que la toman para permanecer alertas, pues cada vez van a necesitar más tazas. Entonces, por eso es que de repente vemos algunas personas que tienen este tipo de trabajos que cada vez toman más tazas. Entonces, hay personas que incluso llegan a tomar en sus guardias hasta 7 u 8 tazas de café. ¿Por qué? Porque ya una taza no es suficiente, desarrolla tolerancia a la cafeína. Por eso necesitamos a veces cada vez más, ¿ok? La cafeína contiene paraxantina en un 84% que aumenta la lipólisis. Es lo que les comentaba y que en los artículos que les había yo agregado en las otras diapositivas mencionaban esos artículos científicos. Y también contiene teobromina, que es un vasodilatador. Y este vasodilatador hace que nosotros, además de tener calor, nos produce cierto calor también, nos aumenta el volumen de la diuresis. Por eso es que nos hace ir más veces al baño, la cafeína. Ya se me está, creo, terminando el tiempo. No me acuerdo, no sé cuánto llevamos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Ninguna, ¿Nada? doctora. Bueno, ok. No, 3 minutos. Bueno, perfecto. Alcohol se los voy a pasar de manera independiente porque es más amplio el tema de alcohol. Y ya nada más para terminar, la definición de lo que es disgeusia, que es una alteración en el estado del gusto. Ageusia es una ausencia del gusto, ¿ok? Y hay fármacos que nos causan disgeusia, que les digo que son esa sensación de metal en la boca por algunos fármacos. Aquí está la lista. No se preocupen, les paso las diapositivas. No les he pasado las de diferentes etapas de la vida porque estoy agregando las, ¿cómo se llama? Las referencias bibliográficas de lo que me preguntaron acerca de las alergias. Entonces todavía no he terminado, las estoy agregando, toda la bibliografía. Entonces, denme oportunidad en este fin de semana, ya les subo estas diapositivas y les subo las de la alimentación en diferentes etapas de la vida, ¿vale? Para que no haya problema. Por último, ya nada más lean después con calma lo que son los excipientes. El excipiente es aquella sustancia que se le agrega al fármaco y que le da ciertas propiedades. Le da la propiedad, por ejemplo, de que pueda tener un efecto prolongado, de que tenga hasta cierto sabor, por ejemplo, en el caso de los fármacos para los pequeños, que tengan cierta estabilidad en el ambiente gástrico, en el medio ácido del estómago, como emulsionante, como aromatizante, aquí le ponen como pigmento, ¿no? Ese es el excipiente. El excipiente está aprobado por la FDA y pues va a variar de
dependiendo de los fármacos, el tipo de excipiente que tenga, ¿ok? Y eso es lo que a veces hace caro a un fármaco, a diferencia de los fármacos genéricos o similares, carecen de una calidad del excipiente y eso abarata el medicamento. El problema es que, por ejemplo, si un excipiente se le agrega para que tenga más efecto, por ejemplo, una duración prolongada de 8 o 12 horas, el genérico no la va a tener. Entonces tendríamos que utilizar mayor cantidad del genérico para poder alcanzar el efecto. Esa es la característica del excipiente. Bueno, chicos, pues antes de que me corten aquí la plataforma, si no hay más dudas, nos vemos el día lunes, entonces, para el examen. Si acaso tuvieran alguna situación, pues háganmela saber por medio de sus chicos representantes, ¿sale? Ok, gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, doctora. Bonito el fin de semana, ¿eh? Bye, Doc. Gracias. Ay, gracias. Adiós, chicos hermosos. Bye.